hay la cual al insertar o remover, ¿no? O borrar, ¿no? Remover, yo le expliqué la diferencia entre delete y remover. Al insertar o remover, ¿se ve bien? ¿Sí? Está bien. Al insertar o remover datos, la lista permanece ordenada. La lista permanece ordenada. Claro, ¿qué maneja esta lista? La lista maneja enteros. O sea, números enteros. ¿Sí? Esta clase lista entonces maneja números enteros. ¿Sí? Pero no hay una persona aquí que está queriendo ingresar. Bueno, esta clase lista no se preocupen, solamente usamos esta lista, ¿no? Usamos esta lista. ¿Qué tiene en particular? Vamos a explicarla con un objetito. Lista P. Esta clase lista ya está hecha, solo tenemos que usarla. ¿Sí? Lista P, le decimos P igual a new list. El constructor de la lista lo que hace es construir una lista vacía. ¿Se ve bien? Lo que hace es construir una lista vacía, ¿no? Bueno, y tiene el add y el delete, ¿no? Dice que es remove, pero usamos del aquí, borrar. Ahorita lo ven, ¿sí? Entonces, para que tomemos en cuenta. Entonces, aquí tenemos p.add, ¿no? p.add 3. Muy bien. Vamos aquí a sacarnos todas las dudas. Entonces, insertan 3. Tenemos, vamos a decir, perdón, voy a botar con todo, se me está publicando. ¿Qué sé yo? Podemos decirle p.add el 5, ¿no? O sea, adiciones, ¿no? Adiciones. p.add adiciones el 1. Entonces, él, a medida que va adicionando, la va tomando ordenada, ¿no? Entonces, P sería aquí 3, 5. Se inserta el 1, entonces P es 1, 3, 5. 1, 3, 5. Entonces, a medida que va insertando o va eliminando datos, la lista permanece ordenada. Ahora, no admite repetir, pero no tengo personas esperando, así que voy a... Un ratito, permítanme. Bueno, le decía, ¿no? La lista no admite repetido. Es decir, si yo le inserto otro dato, no pasa nada. Por ejemplo, si yo le digo p.add el 5, por ejemplo, ya el 5 existe, ¿no? Entonces, la lista no pasa nada. Dice, ya está el 5, entonces no pasa nada. No hay error ni nada. O sea, como ustedes dicen, ¿no? O como decimos acá, en Bolivia, no pasa nada, no hay problema, viejo. No pasa nada. Entonces, si inserto un dato que ya está, la lista simplemente le ignora, ¿no? Le ignora. Dice, no, el dato ya está, entonces ¿para qué lo voy a insertar otra vez? ¿Sí? Esto refleja, no sé si vieron en tu plataforma, refleja la lista normal que maneja, por ejemplo, la lista que maneja una persona que hace, que pone los nombres de los estudiantes, digamos, que van a ir a un churrasco, digamos, ¿no? Entonces va anotando los que va anotando los nombres, y si ya está, digamos, está, por decirle, ¿no? José Pérez, y le dice adicionar a José Pérez, como ya está, no lo adicionamos, así de simple. Y lo más interesante es que nosotros estamos acostumbrados a que nuestras listas estén ordenadas. ¿Sí? Entonces también se puede eliminar, ¿no? Se puede eliminar de la lista. También es posible eliminar de la lista. ¿Cómo? Delete, ¿no? O sea, delete. Es así, ¿no? O sea, vamos a decir p.add
del, podemos decirle, eliminame el 3. Entonces P queda, siempre permanece ordenada. 1,5. Bueno, ¿qué pasa si le digo, eliminame de la lista un dato que no está, por ejemplo, el 8? El 8 no existe, entonces P queda 1, 5. Una vez más, no pasa nada. O sea, no hay error, la lista no se queja, no hay mensaje de error, nada. Solamente dice, eliminame el 8 de la lista. Pues si el 8 no está, no pasa nada. Lo mismo sería, digamos, que nosotros estamos haciendo la lista de las personas que van a ir al churrasco y un señor me dice, oye, sacadme de la lista, no voy a ir. Pero si yo ni lo había anotado, entonces no pasa nada, no hay problema. No necesito tacharlo ni sacarlo porque él ni siquiera lo había anotado, entonces no hay nada. ¿Sí? Entonces le ponen art, adiciona, vamos con la inserción de eliminación. Art, adiciona, la lista siempre permanece ordenada, esta lista ya está, no la vamos a intentar. Entonces, inserta y permanece ordenada. Y el eliminar, o sea, del con más flojera, aquí o más poquito, quita el elemento de la lista, si existe. Si no existe, no pasa nada. Lo mismo acá, en el add. Si se inserta un dato que ya existe, no pasa nada. Pero por ningún motivo, jóvenes, esta lista, por ningún motivo que se den, esta lista acepta duplicado, ¿no? No evita ella la duplicación de datos. Ahora, veamos unas funciones auxiliares, ¿no? Son funciones que devuelven un valor, ¿no? A veces funciones devuelven un valor. Entonces, por ejemplo, me puede decir la o len, ¿no? Que también es muy común utilizar en Java. Pues vamos a ponerle una variable, ¿no? Y le decimos, dame la longitud. Justamente por una lista se usa la palabra existe, ¿no? Pero por una cuestión de len. ¿Cuántos elementos tiene la lista? ¿Entiende, no? ¿Ah? La cantidad de elementos de la lista sería 2. O sea, ¿qué hace el len? Devuelve la cantidad de elementos de la lista, ¿no? Entonces, esta lista, que todavía no estamos haciendo, pero estamos asumiendo que existe esta lista, ¿no? Esta lista solamente la vamos a usar. Muy bien. Tenemos otra vez ahí una persona en sala. Bueno. También tenemos esta otra operación que me sirve para ver si existe un dato o no. Tenemos acá, por ejemplo, boolean b, ¿no? Y le digo, existe, claro, como es un b, le pregunto, la función existe me va a dar un boolean, ¿no? O sea, true o falso. Existe en p el valor 5. ¿Qué me returna ella? ¿Existe o no existe? Existe, ¿no? Fíjense que está en la lista que tenemos. Si existe, ¿qué pasa? Devuelve. Hola, ¿me están escuchando bien? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Entonces, ¿ve cuánto vale? ¿Ve vale? True. ¿Sí? ¿Ve vale true? Entonces, la función existe. Dice sí, el 5 existe. Entonces, return true. Entonces, por eso la variable b se queda con true. Y lo mismo, ¿no? Pues existe el 16. Y ella me dice, no, el 16 no está en la lista. Solo está el universitario, ¿no? Entonces, me dice, no existe. Entonces, la variable me dice, un falso, ¿no? Y ese valorcito se almacena en la variable. Me dice, no está.
eso bueno, es suficiente para hacer nuestras listas de adyacencia, ¿verdad? Entonces, nuestras listas de adyacencia, ¿qué es lo que tienen? Van a hacer uso, ahorita, no de una, sino de varias, van a hacer uso de una lista, ¿no? De objetos de esta clase lista. ¿No? Un objeto de esta clase lista. ¿Alguna consultita? ¿Se entendió la lista? No le hablo lista de adyacencia porque todavía no es puesto. ¿Se entendió cómo se maneja esta clase lista? Sí, se entendió, ingeniero. ¿Se entendió, no? Entonces tenemos una clase lista. Por molestarlo, ¿es primitivo o no primitiva la clase lista? Es por No molestarlo. primitivo. Claro, No primitivo. No primitivo. Al decir class, ya estamos diciendo que es no primitivo, ¿verdad? O sea, que los que se definen son punteros. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque veamos ahora cómo se hace la lista de adyacencias. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que hace? Utiliza un vector. Pues la lista de adyacencia, ¿cómo se representa? Bueno, utiliza un vector. Así lo llamamos, ¿no? Utiliza un array, ¿no? Un vector. Un array lo sabemos. Un vector. O array, pero matriz unidimensional, ¿no? Creo que se llama de vector, ¿no? Un array de n, bueno, un vector donde cada casilla, le voy a poner algorítmicamente y hacemos un ejemplo, donde cada casilla es claro, obviamente puntero, ¿no? Es un puntero a una lista, ¿sí? A la lista que acabamos de comentar en este momento. Es un puntero a una lista. ¿Sí? ¿Se ve bien? Es un puntero. No se ve bien. Es un puntero a una lista. Ahí está, ahora sí. Es un puntero a una lista. ¿Sí? Esta lista de la casilla de exclusión, acá. Contiene los adyacentes al vértice I. En forma correcta, que hablamos, ¿no? Entonces, es un vector de lista, ¿no? Un vector de lista. O sea, se definiría más o menos así, ¿no? Más o menos así. Después hacemos las gráficas, no se preocupen, ¿no? Entonces aquí tenemos, así informalmente un poquito, tenemos D es un vector de la clase lista, ¿no? D es un vector. O sea, cada casilla de este vector, cuando le hagan new, cada casilla de este vector es una lista, ¿no? A ver, ejemplo, veamos ejemplos. Empezámoslo primero gráficamente antes de programar. Ejemplo, ¿no? Por eso es que lo ponemos así, nosotros 0, 1, 2, 3, ¿no? No se puede, ¿eh? 0, 1, 2, es suficiente. Vamos a poner un lazo, no todos los lazos tienen lazos. Algunos sí, algunos no, por ahí. Por ejemplo, el vector jóvenes lo voy a escribir, lo voy a dibujar en forma vertical, ¿ok? Yo sé que los vectores los dibujamos así, en forma horizontal, ¿no? Pero para mí es antididáctico en esta parte. Si estuviese obviamente en algoritmo, que se ve, ahí lo escribiría así porque es más cómodo, pero aquí es un poquito incómodo. Entonces, este es el vector B. Este es el vector B.
Entonces, aquí está la casilla número 0, la casilla número 1, la casilla número 2. ¿Sí? Claro, tiene más casillas, pero en particular tenemos esta, ¿no? Entonces, el vértice 0, ¿quiénes son sus adyacentes? Recuerden que el verso 0 es una lista. ¿Sí? El 1. El 1, solamente el 1. Recuerden que esta es una lista que se autoordena, ¿verdad? Ahora, el 1, ¿cuáles son sus adyacentes a 1? El 2. El 2, ¿y qué más? El 0. Y el 0, ¿no? Entonces, sería 0, 2. ¿Sí? Y el vértice 2, ¿cuáles son sus adyacentes? 1 y 2. Los adyacentes de 2 serían el 1 y el sí mismo. Entonces sería 1 y 2. ¿No? Esta sería la representación de listas de adyacencia para este grafo. Sencillo, ¿no? Yo creo que está más sencillo que la matriz, ¿no? La matriz dibujamos mucho aquí. Solamente el vértice 0, el vértice 1, que es el índice de la casilla nomás, y el vértice 2, ¿no? Solamente el índice de la casilla, ¿no? El índice de la casilla, nada más. Ese sería el número de vértices, ¿no? A ver, con un grafo dirigido, a ver cómo sería. Otro ejemplo, a ver. 0, 1, 2, 3. A ver, tiro. Ahí. Este que tenga ahí. Un vértice no tiene que estar conectado, ¿no? Ahí y ahí. ¿Cuál sería su lista de adyacencia? Bueno, el vectorcito B, aquí tenemos 0, 1, 2, 3. Claro, sí, el 4, 5, 6, vamos a tener que resolver eso. Entonces 0, 1, 2, 3. Muy bien. ¿Cuáles son los adyacentes a 0? ¿Vale? 2. Solamente el 2, ¿no? Recuerden que no vale contrapeso. Los adyacentes al 1. El 2 sería. También el 2. Los adyacentes al 2. No, no hay. Entonces, vacío. Vacío. Vacío, no tiene. La lista es vacía, no tiene amigos. Los adyacentes al 3. 1 y 3. Sería 1 y 3. Entonces ahí tenemos la lista de adyacencia de ese otro grafo. ¿Qué les parece sencillito, no? ¿O no? Sí. Ok. Sí, por sí, el ¿no? momento sí. No, está sencillo. Sí. Hasta más sencillo creo que la matriz, ¿no? Porque a veces sí, para ahora está bien. Digo, ¿no? Para uno como ser humano, digamos, estar manejando eso. Ahora, me preocupa algo el vector B. ¿Sí? El vector B. Porque un vector se crea en Java, uno le dice cuántas casillas va a tener. Igual como hicieron ustedes en Delphi o en C, digamos, ¿no? Ustedes dicen cuántas casillas va a tener entre los corchetes. Acá, digamos, en Java, uno lo crea dinámicamente. ¿Qué quiero decir con eso? Dinámico, estático. No se olviden eso, no solo para dar un examen. ¿Que el tamaño se va modificando? Sería un array list, ¿no? Porque ese es dinámico. ¿O no? Claro, pero ¿qué significa dinámico? ¿Cuál es la diferencia entre dinámico y estático? Dinámico, claro. Dinámico es que la dimensión se puede modificar, ¿no? Y estático es uno
sola vez se da el tamaño del vector y no hay cómo modificarlo. En cambio, el dinámico, en conforme se va ejecutando, va aumentando o reduciendo de tamaño. No sé si esa es la respuesta Sí, más o menos, más o de menos. dinámico. Claro, el dinámico, no hablo especialmente del vector, ¿no? En general significa en tiempo de ejecución, ¿no? En tiempo de ejecución. Mientras que estático en tiempo de compilación. Es decir, que yo le puse un ejemplo, ya viene fijo, ¿no? Ya viene estático cuando se compila el programa. Y dinámico es que cuando ejecute una instrucción. En el caso de Java no es posible cambiar el tamaño del vector. Solo que se pide la casilla, la cantidad de casillas se las pide en forma dinámica, es decir, mediante una instrucción. Mediante una instrucción. Entonces, se le llama new también, no se me vayan a chipar, y se le pone el nombre del tipo entre corchete y cuántas casillas quiero. ¿Sí? Entonces, veamos ese detallecito. Ese detallecito, el vector B. El vector B se tiene que crear en tiempo de ejecución. Pero digamos, su cantidad de casillas no se puede cambiar. ¿Ok? Entonces veámoslo, a ver cómo sería el vector B. Voy a cambiar el tema un ratito y enseguida volvemos nuevamente a nuestra lista de adyacencias. ¿Sí? Entonces vamos acá. Vamos a hacer un poquito para borrarlo todo para poder trabajar tranquilo. Entonces, miren. Por ejemplo, cambiemos el tema. Yo tengo es un vector. ¿Sí? Estoy hablando de Java. Claro, en C, por ejemplo, yo en C, eso lo cambié en C. Yo aquí le digo 5. ¿Qué significa eso? En C. Que tiene tamaño 5. Claro, que hay 5 casillas, ¿no? 5 casillas numeradas de 0 a 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4. Este es el vector A, ¿no? El vector A. Entonces, en forma estática, es decir, al momento de definir la variable, ya tengo la cantidad de casillas que tiene. Son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Solamente que se numeran desde el 0, por eso aparece el último índice como el 4. Es una de las cosas que uno como docente odia a que empiecen en 0. Pero después, como programador, sí, es mucho más conveniente que empiecen en 0. Entonces, eso en C se le pone la cantidad de casillas y ya está todo bien. Pero en Java no. Entonces, lo que hay que hacer es una nueva instrucción, decirle A igual a new, se le pone el mismo tipo, pero no se le pone paréntesis, se le pone corchete. Le decimos, oye, Java, créame un vector de 5 casillas. ¿No? Fíjense la diferencia, por favor, con las anteriores, que usamos corchete, no usamos paréntesis. Entonces, recuerden, corchete, en cualquier literatura, si te dicen, ¿no? Se utiliza un for, así que, ¿no? El otro día en una revista, se utiliza un for, y así me lo ponía. Entonces me está diciendo que está utilizando un vector de puerto, ¿no? Eso me está diciendo. ¿Ok? Nada que ver con estructura de datos, ¿no? Estructura de datos pública o programación. Entonces, una persona que lee cosas de informática, si le ponen así, corchete, se refiere a un vector. Y si quiere que se refiere a una matriz, ¿qué hace? Bueno, él dice, claro, digamos, estoy leyendo una revista, ¿no? Usamos la M, me dice así. ¿No? Entonces me está diciendo es una matriz, ¿no? Si no sé, me dice, ¿para qué te pones a leer cosas que no son de tu área? ¿Ah? Pero me está diciendo, dice ahí, informática. Y él agarra y dice, usamos la M, dice. Entonces, si yo no lo entiendo, dice, no hay ni problema. Ah, muy bien. Entonces los corchetes indican a Java de que es un vector, ¿no? De que es un vector. Entonces A
lo mismo, ¿no? Lo graficas en la ficha, no me da flojera volverlo a hacer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O sea, son 5 casillas numeradas de 0 a 4. ¿Ok? Y hacemos lo mismo, ¿no? A 0 igual a 8, entonces acá, etcétera, ¿no? Como ustedes han hecho en programación. Muy bien. Pero fíjense cómo se define, cómo se crea un vector. Muy sencillo, se pone el nombre del tipo y entre corchetes cuántas casillas quiero. ¿Está bien? ¿Cuántas casillas quiero? Pero ahí está el pecado original, digamos, de los vectores. Que por ahí quiero más casillas. O lo peor de todo es que de repente tengo un vectorzote y yo no voy a ocupar todo, sino que lo hago por si acaso. Por si acaso. Por ejemplo, supongamos que este vector, cambiemos de tema, estamos hablando, digamos, de un programita sencillo. ¿Sí? Estoy, digamos, en un examen de máquina, estoy en Java, y qué sé yo, estoy así, quiero ordenar un vector. Pero el profesor me dice, a su vector, cárguele, qué sé yo, 20 casillas. Pero yo hice no sé, 5. Y el profesor me pidió 20. Y ahí estoy listo. Me dice, no toque su código. Escucha, y no es. ¿O no? Me pidió 20, ya cuando me estaba viendo mi proyecto, mi examen en máquina, me pidió, pero no toque usted su código. Quiero que corra. Uy, yo definí 5, me doy cuenta, pero ahí no me da el tiro, me doy cuenta que no me va a funcionar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, este tipo, entonces, le digo al otro compañero que antes que lo tomo, oye, me pidió 20. Entonces el otro compañero va a su código antes que lo revise y le pone 50. ¿Entendió? Entonces él prevé, ¿no? Dice, quiero 50. 50. Sí. Wow. ¿Numeradas de cuánto a cuánto serían? ¿Oye? ¿Por ahora? ¿Los índices a cuánto van? ¿Los índices numeritos? ¿Me escuchan bien? ¿Hasta qué casilla va? 49. Hasta la 49, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta la 49. Uno menos que eso, ¿no? Uno menos que eso. Pero hay un problemita ahí. Hay un problemita. Digamos, lo más sencillo el problemita que le está pidiendo. Estamos, digamos, todavía en programación 1, estamos aprendiendo. Y nos queremos que produzca la suma de todas las casillas del vector. ¿Se imagina, no? Son un problemita sencillito. Pero aquí el problema es que yo definí 49. Entonces, decir, for i igual 0 tu 49. ¡Wow! Suma igual a suma más a sub i. Pero el profesor solamente me pidió 20. Y peor, cuando llega ahí donde el profesor dice, ¿cuántas casillas quiere el profesor? 4. Yo definí 50. No está mal, por lo menos. O sea, dije, mejor que me sobre que me falte. Pero hay un pequeño problema. ¿Cómo sé hasta qué casilla he utilizado? Entonces, seguramente ustedes lo conocerán. He definido un n. He definido una variable n, digamos, una variable n, que me diga hasta qué casilla voy a ocupar. Por ejemplo, esto puede tener, déjenme exagerar, 500 casillas. Ya este chico se exageró, entonces está asustado, así que tenía 500 casillas. Pero el profesor le pidió solamente 4 casillas. Se le pidió 4 casillas. Entonces, ¿qué es lo que hace el programador? ¿Qué es lo que hace acá? Esto va hasta 500. Hasta 499, perdón. Esto sigue hasta 499 casillas. ¿Sí? Entonces, con la variable n, él dice hasta qué casilla del vector debe utilizar. Hemos sido 8, 5, 4, 9. Entonces, él dice 1, 2, 3, 4 casillas, de 0 hasta 3. Y con la variable n, esta que está acá, le dice hasta qué casilla del vector voy a utilizar. ¿Entendió? ¿Vale? Sí. Sí. He visto que le dice, no sé por qué, pero es en dimensión del vector. Y
como le llaman, no tiene problema, la estrategia didáctica de su profesor es de ellos, ¿no? Es de ellos, y lo veo bien. Pero en el me dice hasta qué casilla utilizar. Y los valores que hay más allá de la N ya no los ignoro. ¿No? Ya no los tomo en cuenta, porque es un problema de ellos. Para mí, el vector va de la casilla 0 hasta la casilla N. ¿Se entendió? ¿Y qué pasa si no nos dan el N? No, nosotros tenemos que implementarlo. Nosotros, Yeah. a nuestro programa, le aumentamos el N. ¿Ah? Aumentamos el N. Nosotros le aumentamos el N. Para saber hasta qué casilla utilizar. Y lo mismo va a pasar en los casos. Ahora, pero ¿cómo indico que el vector está vacío? El vector A. ¿Ya? El vector A. ¿Cómo indico que el vector A está vacío? Fíjense en esta exageración, este chico definió 500 casillas. Wow, qué exagerado. Está con miedo, cuando se 500, ¿qué importa? Quiero probar. Bueno, está bien. Entonces, ¿pero cómo hace para decirlo? Eso es un poquito como en las pilas, colas. Esto va hasta las 499. ¿Cómo indico que A no tiene datos? Por ejemplo, si pongo n igual a 0, ¿qué va a pasar? No hay datos en... No, me está diciendo que estoy ocupando hasta la casilla 0. Entonces, el valor que está aquí lo estoy tomando en cuenta. Este 0 es hasta la casilla 0. ¿Me hago entender? Si pongo 1, por ejemplo, sería, si pongo n igual a 0, que ocupo hasta la casilla 1. O sea, de 0 hasta 1. Si pongo n igual a 0, eso me indica que tengo que ir hasta, de 0 hasta la casilla 0. O sea, la casilla 0 la estoy ocupando. El mismo truco, bueno, es para todos los casos, como ustedes trabajen con cosas con índices. Para indicar ausencia, se pone menos 1. ¿Ok? Se pone menos 1. Entonces, mi n, que me dice hasta qué casilla estoy ocupando, lo pongo en menos 1. ¿Ok? Lo pongo el n fuera del vector, ¿no? Al poner n igual a 1, indico que no estoy usando ninguna casilla. El menos 1 cuando se tiene índice, como son números, significaría nulo. No existe el nulo, estoy mintiendo, no existe el nulo en los números enteros. Pero en este caso, poner n igual a menos 1, la variable n me dice para qué casilla. Estoy diciendo, mira viejo, no estoy utilizando ninguna casilla del vector A. O sea, el vector A está vacío, entre comillas, ¿no? Vacío, entre comillas. Tiene datos, obviamente, pero no lo tengo en blanco porque no estoy utilizándolo. Tengo 499 casillas, perdón, 500 casillas, de 0 a 499. Y no estoy usando ninguna. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Alguna preguntita que tengan? No, ingeniero, yo de mi parte entendí bien. Ok, ¿alguien más? Entonces, siempre que sea menos 1 es nulo, ¿no? No quiere decir que no se está usando ninguna casilla del vector. Pero cuando usted ocupa un lenguaje, por ejemplo, que utiliza índices, el menos 1 quiere decirle que no, que falló, digamos, que fue null, digamos, la búsqueda o lo que usted está haciendo, ¿sí? No se vaya a confundir, no puedo hablar de null. Pero, ¿no habría desbordamiento? No, es que no estoy diciendo A sub n, no estoy diciendo solamente n igual menos 1, me dice. Entonces, me está diciendo que no se puede, o sea, que el vector A no tiene datos, o sea, tengo la casilla, pero no estoy usando todavía los datos que están ahí. ¿Me van a entender? Sí, gracias. ¿Sí, no? Ok. En el caso del vector lista, también él va a tener su n, ¿sí? Él va a tener su n,
Y ese n le va a decir hasta qué casilla del vector B, el que vimos, ¿no? Desde la lista de adyacencia. Nuevamente les digo, a ver si no me escaparon. El vector B, que cada uno de ellos es una lista, como hicimos hace ratito, lo borré, eran las listas de adyacencia, ¿no? Entonces el vector B, donde cada casilla es una lista, va a tener también su n. Y ese n le va a decir hasta qué casilla del vector lo estoy utilizando. ¿Sí? Muy bien. Ahora, podemos encarar, nosotros ya sabemos esto, podemos encarar una clase grafo. Primero veamos qué tiene esta clase grafo. O sea, cómo se lo va a usar la clase grafo y luego lo implementamos. Muy bien, entonces una clase grafo. La implementación lo vamos a hacer con listas de adyacencia. Pero ahorita veamos lo que hace esta clase grafo. ¿Sí? Bueno, esto está dentro de la clase grafo, ¿no? Tenemos el constructor. Definitivamente, este marcador me trae problemas. Public grafo, no es que el constructor, ustedes saben que es el mismo nombre de la clase. El constructor lo único que hace es construir un grafo vacío. La matemática, bueno, no puede un grafo no tener ni vértice ni arista, ¿no? Tiene que tener al menos un vértice, ¿no? Pero nosotros lo vemos vacío, o sea, no tiene 0 vértices, 0 arista. Y miren, aquí está el detalle. Public void, inserta add vértice. ¿No? Solamente no tiene parámetros. No tiene parámetros. ¿Qué es lo que hace? Adiciona un nuevo vértice al grafo. Un nuevo vértice. Nosotros lo vamos a utilizar. Adicionar un nuevo vértice al grafo desde el cero. Disculpen, la explicación es correlativa al cero, ¿no? Esto lo vamos a entender. Fíjense que no tiene parámetros. No tiene parámetros. Simplemente lo adiciona un nuevo vértice el que le toca. O sea, la primera vez va a adicionar el 0, la siguiente vez el 1, etc. ¿Ok? Public void add arista. Y aquí me dice desde qué vértice a qué vértice. Como los vértices son números, los vértices los tenemos numerados 0, 1, 2. Aquí dice adicionar arista entre el vértice 1 y el vértice 2, digamos. Entonces lo que hace esto es adicionar una lista entre U y B. Adicionar una lista entre U y B. Estamos haciendo un grafo no dirigido. ¿Sí? Entonces tenemos arista y lo que hace es adicionar U, B. ¿Sí? U, B. Practiquemos con estas tres operaciones una lista entre U hasta B, ¿no? Como es no dirigido a la aceleración del tiempo, todo está, parece como también todo de B a U, ¿no? Pero, es decir, que parte del vértice U hasta el vértice B. Según los vértices no existe para dar un error, ¿no? Pero por el momento quiero que lo entendamos, ¿no? Manipulemos esta clase grafo hasta aquí, ¿no? Manipulemos esta clase grafo hasta este momento. Muy bien, entonces, si yo voy a usar la clase grafo que me están presentando, yo diría así, grafo, le doy un nombre, lo mismo de siempre, ¿no? Tengo una clase grafo P, grafo P, y diría P igual a I grafo. Entonces, ¿cómo yo lo veo a P? Para mí P en este momento es vacío, ¿no? El constructor, eso es lo que está después del mío, el constructor me dice que era un grafo vacío. Ahorita lo estoy viendo como usuario más de la clase. Ahora digo P punto add vértice. Entonces, en este caso, P
P que crea el vértice 0. No, el grafo P tiene el vértice 0. ¿Se está entendiendo ahora? Hola, hola. ¿Se entiende bien? Sí, ingeniero. ¿Se entiende, no? Entonces aquí sería P punto a vértice. Y ahora tenemos acá P 0, 1. Entonces cada vez que digo add, se va aumentando un vértice. Como estaba vacío, le dije add vértice, se aumentó el 0. Add vértice, se aumentó el 1. ¿Sí? Déjenme aburrirlos con esto. P punto add vértice. Me recuerdo un compañero que lo puso en inglés vértice, porque le daba a escribir mucho. ¿No? Aquí sería 0, 1, 2, ¿no? Y así, ¿no? Yo lo estoy aburriendo con add vértice. Cada vez que digo add, se crea un nuevo vértice, ¿no? 0, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 2. Digo add vértice, va a quedarse el 3. ¿Ok? Sigamos manejándolo. Yo digo, adicione una lista entre el 0 y el 2. ¿Cómo queda? Practiquemos ahí abajo. ¿Cómo queda? Queda 0, 1, 2. ¿No? 0, 2. ¿Alguna preguntita? ¿Se entiende? ¿Ahora? A ver, otro. Adicione a lista entre 0 y 1. Entonces, eso queda 0, 1, 2. Entonces queda 0 a 2 y de 0 a 1. Voy a hacer un alto ahí, un ratito. Mírenlo. ¿Se está entendiendo? ¿Está facilito? Sí, ingeniero. Está fácil, ¿no? Está sencillo, ¿no? Entonces, simplemente, miren si uno, para ser usuario, no usarlo, nomás usarlo en la clase grafo y ser usuario, ¿no? Claro, creo mi instancia grafo, mi grafo, y le digo add vértice, add arista, ¿no? Claro, seguramente si le digo add arista entre 0 y 4, me hace error porque el vértice 4 no existe. Obvio, ¿no? Solo una cosita, ¿vale? Aunque no crean esto a veces confunde, y le entiendo, ¿no? Y le entiendo al estudiante. Claro, porque fíjense, el grafo lo estoy dibujando en una línea, ¿lo ven? Lo estoy dibujando los vértices unos al lado del otro, digamos, ¿no? 0, 1 y 2, lo ven, está el 0, después está el 1, después está el 2, así uno al lado del otro. Pues no se vayan a confundir, Un grafo se lo dibuja como sea. Lo que importa son las relaciones. A ver, quiero que me hagan una. Por ejemplo, a este grafo, voy a poner un comentario acá, podría ser igual a este otro mismo. Puedo poner, no es el mismo, solamente que el dibujo es diferente. Hablé más calma. Entonces 0, 1, 2. ¿Lo ven? Es exactamente el mismo grafo. Este y este son iguales. ¿Lo captamos? Hola, hola. Sí. Sí, ¿no? El dibujo no importa. Lo importante son las relaciones. Es decir, 0 con 1, 0 con 1 y con 2. Y 1 con 0. ¿Sí? Digamos, este también es igual al primero. Son igual, ¿no? Es igual al que está acá, ¿no? Exactamente igual. ¿Por qué? Porque, bueno, es el mismo, solamente de repente un compañero dibuja todo así, como decimos, pata para arriba, ¿no? El 0 acá, el 1 acá y el 2 allá. Total que las relaciones estén, no hay ningún problema. Sí, entonces no se confunda que el dibujo pueda dar la sensación de que sean diferentes los grafos. Lo importante son las relaciones, o sea, los vértices y las aristas, ¿no? Tienen la misma cantidad de vértices y las aristas son exactamente lo mismo. Otra cosita más, también por si acaso, nosotros manejamos grafos, no multigrafos. ¿Esto qué significa? Que no se pueden repetir las aristas, ¿sí?
Las aristas no pueden repetirse. A ver, no entiendo. Las aristas no pueden repetirse. Pero él no tiene problema porque él va a decir, no pasa nada. Las aristas no pueden repetirse. ¿Cómo es? Por ejemplo, si antes P le digo P punto P punto adición arista entre 0, 2. ¿Qué pasa? A este grafo, ¿no? Arista entre 0 y 2. La arista ya existe, ¿no? La arista 0, 2 ya existe. ¿Lo perdí, ¿no? ¿Lo perdí? Hola, hola. Adicione la arista 0 de 0 a 2. En este caso de 2 a 0 también es lo mismo. Adiciona la arista de 0 a 2. Pero digamos, la arista 0 a 2 ya existe. Entonces, una vez más, no pasa nada. No hay problema, no te preocupes. Nadie se queja, no sale letrita roja, no sale un mensaje, error, nada. El grafo se calla. El grafo se calla y dice, no, tranquilo, viejo, no pasa nada. Yo no puedo tener dos aristas que vayan de 0 a 2, es solo una sola arista. ¿Alguna preguntita? ¿Jóvenes, se entendió? Sí. Sí, ¿no? Entonces las aristas no se repiten, ¿no? Las aristas no se repiten. Ahora, ¿cómo implementamos esto con listas de adyacencia? O sea, ¿cómo sería nuestra clase graph? Jóvenes, todo el mundo piensa que, ¡ay, qué cosa más complicada! Tranquilo, jóvenes, es sencillito, es bastante simple. ¿Ustedes qué piensan? A ver, espero que no caigan como yo, cuando era estudiante, ¿no? Es más fácil implementar el grafo no dirigido o el grafo dirigido. Recuerden que el dirigido es con flechita. O el grafo no dirigido. ¿Grafo no dirigido o grafo dirigido? ¿Cuál creen ustedes que es más difícil? Hola, hola. Pone el grafo Ingeniero, no dirigido. yo pienso en particular, Uh-huh. el no complicadito, pienso yo, que el dirigido, El dirigido, ¿no? Parece. porque el no dirigido es bidireccional. Ah, claro, te digo más facilito, pero me escuché mal. Sí, sí. El no dirigido es más complicadito, digamos. Entre comillas, porque no es ¿cómo explicarle? El grafo no dirigido hay que hacer dos inserciones, porque lo mismo da la lista 0,2 que de 2 a 0. ¿Se entiende, ¿no? La Sí, lista 0, Sí. la lista 0,2 es lo sí. mismo que la lista 2,0. Entonces, por eso es que hay que hacer dos inserciones. Pero yo, mire, como soy mal docente, y lo admito, voy a hacer el grafo dirigido y no he hecho nada, digamos, luego hacemos el grafo dirigido y después pasamos al no dirigido para que vean que el grafo no dirigido no es una complejidad, sino que me hace escribir un poquito más. Pero no tampoco es para matarse, ¿no? Miren, ¿cómo sería el grafo dirigido? Solamente ponemos, donde está la flecha, ponemos el 0 a 2. ¿Se entiende o no? ¿Necesito volver a hacer otra vez las operaciones o no? ¿Hacer un ejemplo con grafo dirigido? Porque hice con no dirigido. Ya, yo para estar tranquilo voy a hacer, discúlpeme que se aburra. No le entendí, Está un poquito cortado. Lo que pasa es ingeniero, que la pregunta que hizo. Sí, quiero hacer un ejemplo con grafos dirigidos. Ahorita con las mismas operaciones, porque quiero implementar un poquito con grafos dirigidos. Como hemos acordado que el grafo dirigido es más sencillo que el grafo no dirigido, entonces queremos ver un ratito. Perdonen si los aburro a los que ya entendieron esta parte. Solamente repito, quiero hacer un ejemplo con las operaciones con grafos dirigidos, ¿sí? Grafos dirigidos. Muy bien. Rapidito, lo hago.
Prometo hacerlo rápido y no aburrirlos, pero quiero yo estar tranquilo para ver que me entendieron. A ver que me entendieron. Bien. Rapidito, rapidito. ¿Qué le pongo aquí? El grafo. Voy a llamar del grafo A. Muy bien. A va a ser dividido. New graph. ¿Cómo queda A? Rapidito. A queda todo lo mismo. Todo lo mismo. Vacío, ¿no? Es vacío. Sí. A es vacío. Usted no tiene vértice. A punto add vértice. Como un compañero mío que le ponga vértice, ¿no? En inglés. Yo creo que le gustaba mucho en inglés ahí. Ingeniero. Lo que pasa es que quería escribirle, ¿eh? A punto add vértice. ¿Cómo queda A después de esos tres? ¿Me ayuda? Con 3 ¿Cómo queda nodos. hasta acá nuestro vértice? Con 3 nodos, ¿no? Nuestro vértice, nuestro grafo A va a tener sus 3 nodos, ¿no? 0, 1, 2. Fácil, ¿no? Fácil. Pero no. Quiero hacerlo rápido para que yo esté un poquito tranquilo, porque estoy tranquilo de decir pasar. Enseñar con no dirigido y implementa con dirigido. ¿Qué tipo es? Entonces voy a hacerlo rápido, rapidito. Ahora comencemos a insertar. El grafo se llama A, entonces A punto arista entre 0 y 2. ¿Cómo queda? ¿Oye? Fíjense, parte de 0 a 2. Entonces aquí sería de 0 a 2. Entonces viene ahí. De 0 a 2. El 1 no estamos tocando. Claro, aquí me dice parte en 0 y parte en 2. Y vaya a 2. Ahora, si digo A punto arista entre 2 y 0, ¿es lo mismo o no? No. No, porque dice partir en 2. ¿De 2 a 0? Claro, es otra arista, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí, otra arista sería de 2 a 0. Sí, De 2 a 0 otra arista sería de 2 a 0. Sí. A 0, ¿no? Entonces tendría de 0 a 2, tendría esta arista, y ahora de 2 a 0 sería otra arista, ¿vieron? En cambio, si hubiese sido no dirigido, les digo, digamos, no dirigido, no, por favor, disculpe que sea cambiado, que sea no dirigido, ¿no? De 0 a 2. Ahora le digo, adición de la lista de 2 a 0, ¿qué va a pasar con el gráfico? ¿Qué le va a decir? ¿Ya esa lista está o no? Porque en un no dirigido, de 0 a 2 es lo mismo que de 2 a 0, entonces no pasa nada, no hay error, no hay nada. Pero el gráfico dice, ya esa lista ya está, esa lista ya está, no pasa nada. Pero como es dirigido, tiene que ponerse así. ¿Se entendió? ¿Ahora? Sí. ¿Sí? Por molestarlo lo último, ¿cómo hago un lazo aquí? Lo último, por molestarlo, ¿cómo hago pasar ese lazo? 1 a 1. Claro, digo A punto, aquí se ve, ¿no? A punto arista, ¿entre cuánto y cuánto? 1, 1. Arista, 1. Entonces, desde 1 hasta 1, ya está, ese sería un lazo. Nada extraordinario, nada nuevo. Ay, pero este cosa me dio. Como es lento, piensa que todo el mundo le puede aprender como él. Bueno, entonces por seguridad, uno más. ¿Qué pasa si digo A punto arista? Otra vez nos molesto con esta manita. Último, de verdad, con esto lo último. De 0 a 2, ¿qué sería? Este es el grafo que tenemos ahí. Este es el grafo que tenemos. ¿Qué pasaría ahí? Nada, ya hay ese. Nada, porque ya existe la lista 02, ya está la lista 02. Entonces ahí no pasa nada. No pasa nada. La lista 0 de 0 a 2 ya existe. Entonces el grafo no me da error, no me da letras rojitas,
no me produce un mensajito, nada, está listo. Como dicen los libros, silent, ¿no? Silencio, ¿no? Silencioso, silent, ¿no? Silencioso, ¿no? O sea, no pasa nada, internamente, aquí no hay drama, no hay problema, todo tranquilo. Ok, implementémoslo, a ver, ¿cómo sería con nuestras listas adyacencias? Ya sabemos el tipo, vamos a usar un vector de lista y vamos a, este vectorcito de lista le vamos a poner un n, para, tal como lo haría un estudiante, ¿no? Le pone un n para saber hasta qué casilla del vector estoy ocupando. ¿Sí? Hasta qué casilla del vector estoy ocupando. ¿Ok? Van a ver, jóvenes, que es un chiste hacer el adicionar vértice y el adicionar a lista. No la van a emplear. Les juro que no la van a emplear. No vamos a validar los números de vértices y esas cosas, pero van a ver qué sencillito que es. Ahorita uno está pensando, vamos a quedarnos hasta la 1:30. Van a ver, ¿sí? Es un verdadero chiste. Muy bien, una vez más entonces, ¿sí? La porque vamos a hacer. Su representación es, aquí debe poner que es dirigido, ¿no? Y después vamos a ver qué cambia el no dirigido. Es decir, si yo le doy en el examen, haga el no dirigido, joven, ustedes saquen este copy y van a ver que se lo estoy regalando la pregunta. Es una broma, ¿no? Entonces aquí voy a definir mis dos campitos. El de la lista, recuerden que tenemos esta clase lista que se desordena, etcétera, etcétera, que lo vimos al principio de la clase. Tenemos nuestro vector B y tenemos el famoso N. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? ¿Hasta ahí? ¿Me están entendiendo? Sí. Un grafo tiene su vectorcito y su N, ¿no? Su vectorcito. Vector de listas, ¿no? Vector de listas. Muy bien, muy bien. Vamos al constructor. Publish graph. A ver, ¿qué haría el constructor? ¿Qué haría el constructor? N igual a -1. Ajá, n igual a -1, comenzamos por ahí. Perdón, escucho. Pregunta nomás, no me molesta, no me enojo, nada. Hola, ¿verdad? Crea el grafo. Lo crea el grafo. Sí, lo creo. Puse -1 para decir que el vector B vacío, ¿no? Vector B vacío, ¿sí? N igual -1. Pero hay un pequeño detalle, con el B aún no tiene casilla. ¿Olvidaron? Entonces, le digo B, que no se me pierdan. No estoy construyendo nada, estoy pidiendo casillas, porque B es un vector. B es un vector de lista. Entonces, me gustaría que fuese sesgo aquí para no torturarme, digamos, ¿no? Con el conocimiento, con la didáctica, ¿no? Pero Java necesita, cuando el constructor digo, dame cuántas casillas de B queremos. Cada casilla es el tipo lista. ¿Sí? ¿Nos molesta un ratito? En el anterior, antes de hacer todo esto, le puse un entero, ¿verdad? Entonces aquí poníamos 1, ¿verdad? Y aquí pusimos la cantidad de casillas que queríamos. Vimos que un alumno imaginario exageró y puso 500, ¿no? 500, bueno, aquí este se llama lista. Entonces, si yo lo leo como todo informático, digo B es un vector. ¿No? Entonces le digo B, vos estás nula, entonces de una casilla. Entonces le digo, ya dale a mi vector B, dale a mi vector B, 50 casillas. Difícil, ¿no? Que por eso me pongo un grafo de 50 casillas, ¿no? Pero si tengo, me pongo 500. Justamente eso es una constante, ¿no? Bueno, no dice más. Pero digamos, estoy con miedo de 500. Que no lo hubiera puesto porque no es viejo, de la vieja escuela, ustedes han hecho. No, pero
Usted que es viejito puede haber manejado 640K de memoria, tenemos vida, no disculpable. Entonces, grafiquémoslo, ¿cómo queda en el constructor? En el constructor, ¿sí? Para el que está usando nuestro vector, nuestro grafo, él lo ve como un grafo vacío. Pero nosotros, ¿qué tenemos en realidad? Tenemos un vector de 50 casillas, ¿sí? Ya tenemos un vector de 50 casillas y n-1. ¿Qué significa n-1? Que no hay, sí, que no hay Que no ni estoy una utilizando. casilla usada. Ajá, correcto. No hay ninguna casilla usada, ¿no? Ninguna casilla del vector lo estoy utilizando. Qué bien. Qué bien, qué bien. Miren este otro caso. Ahora me dice adicionarle vértice. Public, void, add, vértice. Recuerden que él no me da parámetros, ¿no? No me da. A ver, aquí está bien. Ok. Déjenme yo usar la clase grafo. Déjenme. Grafo A. ¿Sí? A. Voy a hacer mi proyecto de escritorio yo mismo. New graph. ¿Sí? ¿Dónde vamos? Anular. A ver, ¿qué hace esto? Constructor. Internamente me crea el vector. Déjenme que lo escriba, por favor, en forma vertical. Me crea el vector. 0, 1, 2, 3, 4, 5, que exagerado, hasta el número 49. ¿Sí? Hasta el número 49. Este es el vector del vector. Pero n vale menos 1. ¿Estoy bien? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Lo que hace mi instrucción. ¿Sí? ¿Oye? Sí. Sí. ¿Sí, no? Sí. Entonces aquí está. Open source. El grafo está acá. Llamo al constructor. Mi vector le pido 50 casillas porque tengo ahí que comparten. O sea, el otro no importa. Y n igual menos 1 para decir ninguna casilla del vector que estoy utilizando. Ahora le digo a punto adicionar vértice. Entonces, ¿cómo quedaría en mi mente? En mi mente quedaría 0. Ahí no, quedaría 0. ¿Vale? ¿Ahora? Quedaría 0. Ahora, imagínense esta pregunta. Digamos, estoy dando examen oral y no sé qué preguntarle a alguno que estoy que se le puso algún problema tengo, digamos. No, al día del no se le enfoque nada. Y, a ver, joven, ¿cómo que presenta usted esto en listas de adyacencia? ¿Se entiende la pregunta? También no están en esta clase, estamos en un examen, digamos. Pregunta número 1 y la única. ¿Cómo representa usted este grafo en listas de adyacencia? ¿Me ayudan? ¿Se perdieron? Bueno, profe, hay un vectorcito que tiene hasta muchas casillas, no digo que hasta 50, ¿no? ¿Vale? 0, 1. Entonces, la casilla 0 dice que no tiene adyacente. Y las demás casillas no se usan porque tengo n igual a 0. ¿Se entendió? ¿Oye? Sí. Claro. ¿Qué está diciendo? Estoy ocupando hasta la casilla 0. O sea que tengo hasta el vértice 0. Pero ese vértice 0 no tiene aristas. Entonces, ¿cómo lo hago? Digo n más, o sea, n igual a n más 1. N igual a n más 1. Se me llama, pero n igual a n más 1. Está en menos 1, ¿verdad? Menos 1 más 1, 0. 0. Pero la casilla b sub 0 es una lista. ¿No? La casilla b sub 0 es una lista. Y como todo, es un puntero, ¿no? Es una flecha. ¿Cuánto valen estas flechas? No. Nulos. Entonces digo, eso, n, o sea, voy a quitar un ejemplo. No, se me vaya a poner con esta macana. Yo he visto algunas personas que se aterran de ver esto. La lista en la primera que hicimos se llamaba P. Y hicimos P igual a new lista.
¿Cuál es el problema? Esta no se llama P, se llama B sub 0. Se llama B sub n. O sea, decíamos P igual a new lista. ¿Mm? Y aquí clarísimo dice, cada casilla del vector es una lista. Entonces, esta casilla es una lista. Entonces, por eso lo que dicen, ¿no? ¿Se entendió? Entonces, volvamos a hacer Sí. ¿sí? Volvamos a hacer A, new grafo acá, ¿sí? N igual menos 1. Ahora sí. A punto add vértice. Entonces, N que está en 0 es en discurso. N está en menos 1. Menos 1 más 1, 0. Y decimos, B sub 0 igual a new lista. Entonces, el constructor de una lista me genera una lista vacía. Me genera una lista vacía. ¿Qué pasa si le digo otra vez A punto add vértice? ¿Qué va a pasar? Otra vez, digamos, hago A punto add vértice, el que yo tengo. ¿Qué va a pasar? A punto add vértice. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos al algoritmo. N igual a N más 1. O sea, N igual a 1. Ahora decimos B sub N, o sea, B sub 1 igual a lista. Entonces, nosotros veríamos un grafo de dos vértices. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Claro, recuerden que tenemos que hacer ese new lista. ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitamos hacer new lista? ¿Por qué? Porque cada una de las casillas de ese vector B, cada una de las casillas de ese vector B es un puntero a lista. O sea, es una lista, no es un puntero, necesita instanciarse, ¿no? Necesita hacerle new, digamos, si que no quieren hablar bonito. A veces con un compañero tenemos que hablar así coloquialmente, ¿no? En forma que nos entendamos. Entonces, lo que pasa es que B sub n es un puntero viejo y está en nulo, entonces tenés que hacerle new. No te olvides que cada elemento que pertenece a una clase deben hacerle new. Pero ya le hice new aquí en el public grafo. Ya le hice new. B igual a new lista 50 viejo. La has hecho, has pedido casillas para el vector. No estás haciéndole new a cada una de sus casillas. No te confundas. Solo has pedido casilla para todo el vector B. Te está diciendo, Java, dame 50 casillas. No, pero cada casilla es un puntero. Y cada uno de esos punteros necesitan hacer new lista. New lista. ¿Ok? ¿Se entendió? Muy bien. ¿Cómo sería el adicionar aristas, jóvenes? Y con eso podemos completar hoy. ¿Cómo sería adicionar una lista? Lo quiero hacer bonito para que lo entiendan. ¿Se entiende ese add vértice, verdad? Sí. Sí, ¿no? Se entiende del add vértice. El add vértice solamente dice n más, o sea, aumenta una casilla más de usar y crea una lista vacía, ¿no? Instancia una lista vacía. Ahora, miren acá. Estamos haciendo un grafo. ¿Sí? De nuevo, borramos un ratito. Ya sabemos cómo hacer add vértice. Voy a borrar, pero no tengo un ratito, pero lo estoy borrando simplemente. No estoy aumentando nada. Entonces, acá lo tenemos. Entonces, en este momento, nuestro vector está así. Tenemos 0, 1, hasta ahí, ¿no? 0. Ahora, nuestro vector, pero este es nuestro grafo, lo que nosotros vemos y cómo está internamente nuestro vector está aquí. El vector B, y es B, variable n, vale n, hasta la partida. Este tiene nada. ¿Sí? Ahora, él me dice, ¿no? A punto a lista entre 0 y 1. Adición una lista entre
O sea, esto quedaría así. Bueno, bueno. ¿Cómo representamos esto en lista de adyacentes? ¿Lo perdí? ¿Cómo representamos este grafo en lista de adyacentes? ¿Cómo sería? Hola. Lo presentaríamos en la primera casilla sería del vector, opino yo, el vértice, sí, el vértice del vértice 0 a 1. Ajá, 0. En la primera casilla. Ponemos 1 y ya está. Sí, ya. ¿Verdad? Sí, 0 y 1. Así. Listo, listo. Por suerte, Juanes, todo lo hace la lista. La lista como está, no acepta duplicados. No se vayan a parar. B sub U es una lista, no se pierda. Cuando les introduce la lista, se llamaba P, decía P.add, P.delete, ¿no? Muy raro. P.len, P. no sé qué más era, existe, ¿no? Ahora, este de acá, no se llama P, se llama B sub U, digamos, ¿sí? Si este 0 sería B sub 0, este sería B sub 0, me refiero a esta lista, punto adicionar el 1. Entonces, a la lista 0, adicionarle el 1. ¿Se entendió? Entonces digo, a B sub 1 punto adicionarle B. Esta B minúscula, ¿no? Esta vez, aunque no la tenemos en ese producto. Ella se encarga de que no haya repetido. Miren, supongamos que hemos hecho un add vértice más y tenemos 2. Tenemos un 2, o sea, n. Y bueno, digamos que hicimos un add vértice más. Y lo tenemos así. Fijémoslo bien en el concepto. Ahora, yo quiero adicionar a punto add arista entre 0 y 2. Facilito dibujarlo, ¿no? Adicionar entre 0 y 2. Claro, ¿qué hace? U y este B. Entonces, ¿qué me dice acá? A la lista B sub 0, adicionarle el valor 2. A la lista B sub 0, adicionarle el valor 2. Como la lista se autoordena, entonces teníamos acá 1, 2. ¿Ok? ¿Preguntas? Hola, hola. No, ingeniero. No, ninguno, no, se entendió bien. ¿Se entendió bien? Este es 0, 1, 2. Y así, ¿no? Si quiero, qué sé yo, del 2 al 1, ¿no? Del 2 al 1. Entonces le diría, ahí está, del 2 al 1. Vamos al código, ¿qué se hace? B sub 2, a la lista B sub 2, adicionarle el 1. Entonces, a la lista B sub 2, le adicionan el 1. Y ya está. ¿Qué les parece? Último, para finalizar, miren. ¿Qué pasa si hay un compañero malo que tiene una fase tan fácil? Nos quiere tumbar y nos dice, miren, no digo con el número de vértices que no lo estamos moviendo. Dice, ahí vamos a ver qué pasa si le vuelvo a adicionar la lista 01. ¿Entiendes? No, es que ahora voy a adicionarle la lista 01, pero la lista 01 ya existe. ¿Mm? La lista 01 ya existe. Ya dice, no funciona. Vamos al código. ¿Qué me dice el código? 01. ¿Qué hace? Me diría, el código dice, a la lista B sub 0, adicionarle el 1, ¿sabes? A la lista B sub 0, adicionarle el 1. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? Nada, porque ya existe. Claro, B sub 0 es una lista, y si le adiciono el 1, él me dice, no, oye, yo no puedo adicionar el 1,
porque el 1 ya está en la lista. ¿No? Sin drama, sin problemas, sin nada. En realidad, el que no hace todo el trabajo, jóvenes, es la lista, ¿o no? La lista es la clave del éxito, digamos, de nuestra lista de adyacencia, digamos, ¿no? La clase lista es el que me hace todo el trabajo. ¿Sí? Ese es el detalle. ¿Alguna consultita para finalizar? Ok, bueno, les informo que la defensa del proyecto, voy a mandar debe ser una lista, ya estamos en trámite, una lista le voy a pasar en la plataforma a las personas que vengan a hacer la defensa, ¿no? Es el próximo viernes, tengo entendido que es 30, creo. El próximo viernes, no este viernes, no pasado mañana, el próximo viernes a las 11:30, por favor, en la facultad, ¿ok? Vamos a hacer nuestra defensa. No este viernes, sino el próximo, ¿sí? El próximo viernes. Va a ser nuestra defensa. ¿Ok? ¿Alguna preguntita que tengan sobre el tema? Ingeniero, una duda. ¿Cómo se podría hacer en un lazo o bucle la representación? Igual se aguanta el 1, por ejemplo, si la mención add arista 00, digamos, ¿qué va a pasar? Add arista 00. ¿No? ¿No me entendió? ¿O dónde quiere hacer el lazo? Sí. Entonces, add arista 00 lo voy a hacer. A ver, add arista. Cuando se haga add arista 10. 10. Bueno, ya se este 00 primero cuando dijo add arista 00, entonces quiere decir que la casilla B sub 0 la adiciono al 0. Entonces, adicionar 0 a la casilla B sub 0, o sea, la lista B sub 0. Entonces, ya 0, 1, 2. ¿Me decía, ¿cuál otra? 1, 0, me dijo, ¿no? 0. A la lista, adición a la lista que parte del 1 y va hasta el 0. Vamos al código. U, B. Entonces sería a B sub 1 a la lista B sub 1 adicional el 0. Entonces la lista 1 adicional el 0. La lista 1 adicional el 0. La lista 1. Así sería. ¿Hola? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ok, bueno, continuamos el viernes. No se olviden que el viernes 30 tenemos la defensa del primer parcial o proyecto, ¿no? Que hemos hecho sobre lista, ¿no? Ok, bueno, pasen buenas tardes. Nos vemos el viernes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Ya, ingeniero, muchas gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta luego.